Sean todos bienvenidos a nuestra Iglesia Comunidad de Gracia. Como ustedes saben, hoy, voy a decirlo de esa manera, el mundo cristiano celebra la entrada triunfal, también conocido como el Domingo de Ramos. Y a nosotros nos gustan los datos curiosos, aunque a veces no sabemos sacarle provecho a los datos curiosos. Pero ustedes saben que en la Biblia tenemos 4 libros que son denominados los libros llamados evangelios, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro de estos 4 evangelios, 3 son denominados los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen datos muy similares, muy parecidos. Y hay un evangelio que no tiene necesariamente o no hace el mismo recorrido de los otros evangelios, sino que se concentra en puntos muy particulares. Lo que llama la atención es que hay un evento que sí aparece en los 4 evangelios. Y ese evento que sí aparece en los 4 evangelios es la entrada triunfal. O sea, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Ahora, esos textos los encuentran ustedes en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, Marcos 11, versículos 1 al 11, Lucas 19, versículos 28 al 40 y Juan capítulo 12, versículos 12 al 35. Y eso quiere decir que tanto para Mateo, que tenía como propósito enseñarle a los judíos que Jesús era el rey, que tanto para Marcos, que quería enseñarle a los romanos que el Mesías que venía de los judíos era un hombre común y corriente, que tenía el poder para hacer y obrar milagros, tanto también para Lucas, que quería enseñar que Dios se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, y también fue útil para Juan el decir que Jesús era Dios. La entrada triunfal fue útil para enseñar esas verdades en cada uno de los evangelios. Eso quiere decir que hay algo importante en el hecho de que Jesús haya entrado un día como hoy, hace 2000 y punta de años. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El título de la enseñanza lo he denominado la consumación de la entrada triunfal. La consumación de la entrada triunfal. Y quiero que lo tenga allí bien presente, y ustedes saben que a la final a mí me gusta de todas maneras explicar por qué este título. Cuando hablamos de consumación estamos dando a entender el hecho de que algo que se inicia se termina. ¿Sí? Algo que se inicia, se termina. Pero hoy no vamos a estar hablando de la entrada triunfal de Jesús desde Mateo, ni desde Marcos, ni Lucas, ni Juan. Hoy lo vamos a estar revisando a la luz de la palabra profética que Dios dio al profeta Zacarías 400 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el libro de Zacarías no vemos solamente cómo fue su entrada en el momento en que estaba en su ministerio terrenal, sino que también vamos a poder ver cómo es que termina esa entrada, porque la primera entrada de Jesús a Jerusalén fue una entrada para morir. Mientras que la consumación de esa entrada triunfal va a ser una consumación de una entrada para reinar por siempre. Por eso el título de esta mañana, la consumación de la entrada triunfal. Ahora, como dato curioso, normalmente cuando un rey entraba a su ciudad después de haber ganado una batalla, se le hacía una entrada triunfal. Y comúnmente los reyes lo que hacían a medida que iba entrando a la ciudad, iba repartiendo despojos, o sea, todo el motín que habían ganado en la batalla, ellos empezaban a repartirlo, tirándolo en las calles y que la gente de la ciudad
se quedara con algo del botín. Pero lo curioso es que todos los reyes llegaban o a su palacio o según la ciudad, entraban al lugar que significaba poder y gobierno. Yo les pregunto, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿a dónde llegó? Es un dato muy curioso. Cuando Jesús entró y recibió la ovación del pueblo, quien decía, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en nombre del Señor, él no se dirigió ni a una casa real, ni a un palacio de gobierno, sino que entró al templo. Y eso debe significar algo para nosotros, ¿cierto? Lo vamos a ver al final. Pero es bueno que usted y yo aprendamos a ver a la luz de la Escritura lo que Dios nos está mostrando, ¿sí? Él venía con un propósito celestial, un propósito inicialmente espiritual, que va a tener repercusiones en nuestra vida física, sí, en la medida en que usted y yo vivimos para Él, y tiene repercusiones eternas en tanto vivamos para Él, pero ustedes saben que la vida es pasajera, y lo que realmente importa es cómo vivimos para Él, y hacia allá apunta entonces esta enseñanza. Entonces, el título de la enseñanza es la consumación de la entrada triunfal, y vamos a estar en el libro de Zacarías, capítulo 9. Pero se hace una pregunta interesante, ¿quién es Zacarías? Nosotros casi no trabajamos ni desarrollamos ciertos pasajes de la Escritura. Ustedes saben que el 25-30% de la Biblia es Nuevo Testamento y el resto 30% es Antiguo Testamento, y es mucho material para abarcar, y casi no conocemos de lo que dice el Antiguo Testamento para nosotros. Zacarías fue un profeta que Dios puso en Jerusalén en los días post-exilio, o sea, cuando ellos regresaron del exilio. Y en Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 dice que Dios había traído a su pueblo de regreso en los días de Zorobabel, en los días de Josué como sumo sacerdote y en los días y menciona dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿Y qué dice Esdras acerca de estos dos profetas? Dice que en el nombre del Dios de Israel, Él estaba sobre ellos. O sea, Dios estaba obrando a través de estos dos profetas para una tarea muy particular: reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y animar al pueblo a que siguieran fieles a Dios, porque Dios no había cambiado sus planes. ¿Y qué hace Dios? Utiliza a estos dos profetas, y en este caso vamos a hablar de Zacarías. Dios utiliza a Zacarías para entregar un mensaje que va a animar al pueblo a seguir fiel, que va a animar al pueblo a levantar las murallas de la ciudad, que va a levantar al pueblo en ánimo para que terminen de construir el templo. Y en última instancia, Dios va a utilizar a Zacarías para que tengamos una perspectiva de reino. ¿Qué significa perspectiva de reino? Jesús no se quedó simplemente entrando a la ciudad de Jerusalén y murió y resucitó y ya se acabó, sino que así como vino una vez, y hay unas promesas que se cumplieron en su primera venida, hay unas promesas que no se cumplieron y que están pendientes por cumplir, y tú y yo debemos estar a la expectativa de qué va a suceder. Y Zacarías es un libro que nos aporta esa información. Entonces, ¿quién es Zacarías? Un hombre de Dios en quien Dios estaba para levantar al pueblo. Y es importante ver que ser profeta en la antigüedad significaba ser un canal, y ojo con esto, ser un canal por el cual la palabra de Dios soberano entraba en la historia y la modelaba. Usted debe tener claro algo. Cuando Dios habla, así sea una palabra que se va a realizar en el futuro, Dios la da por sentado como si ya hubiese sido realizado.
Y ustedes pueden recordar, por ejemplo, lo que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 8, cuando dice que aquellos a que Dios llamó, a quienes Dios llamó, también de antemano ya están, y apunta hacia el final, ya los glorificó. Y el verbo está en pasado, como si ya la obra estuviera hecha. Y yo aquí ninguno le veo cara de ángel. Levante la mano el que tenga una cara de ángel aquí, a ver. Ninguno, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Dios ya nos ve, como si estuviésemos glorificados. Porque cuando Dios determina algo, así se vaya a hacer en el futuro, ya Dios la da como algo realizado. Y Dios utilizaba a los profetas para cumplir esa labor particular. Dios de alguna manera sentenciaba el futuro o modelaba el futuro a partir de los mensajes que eran entregados por los profetas. Era una tarea muy determinante. Y por eso la Biblia habla muy claro acerca de tener mucho cuidado con aquellos que dicen ser profetas de Dios. Porque Dios no llamaba a cualquiera. Porque Dios no le entregaba esa tarea a cualquier persona. Y hay que tener mucho cuidado de aquel que dice, Dios dice. Pregunta importante, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios? ¿Sí? Ahora, el libro de Zacarías nos habla de la llegada de un rey. De un rey. Entre muchos temas que tiene Zacarías, porque Zacarías tiene como propósito mostrar que Dios va a dejar claro el linaje por donde vendrá el rey, vuelve a restaurar de alguna manera el sacerdocio por medio del sacerdote, el sumo sacerdote Josué, ¿cierto? Pero de alguna manera Dios está mostrando esos dos roles apuntando al Mesías. ¿Cuál es la característica del Mesías? Que en el Mesías no solamente vamos a encontrar que cumple el rol de profeta o que cumple el rol de sacerdote, sino que también cumple el rol de rey. Es la única persona en la Escritura que cumple los tres roles por los cuales Dios establece un gobierno en la tierra: rey, sacerdote y profeta. Y en el libro de Zacarías vemos cómo Dios va hilando toda esa trama teológica y va diciendo, por medio de Zorobabel tenemos al rey que viene por medio o por el linaje del rey David. Por medio de Josué tenemos el linaje del sumo sacerdocio. Y cada uno de esos personajes en visión empiezan a apuntar hacia una persona que cumple ese rol a la perfección: Cristo. Pero en medio de toda esa trama, tenemos aquí que Zacarías muestra a un rey ideal y plantea un conflicto con los falsos pastores. Desde Zacarías 400 años antes, ya Dios estaba diciendo, cuando el Mesías aparezca, se va a enfrentar contra unos falsos pastores. Eran los maestros de la ley de la época de Jesús. Y no solamente nos muestra eso, sino que nos muestra que él, o sea, el Mesías, iba a ser rechazado y que iba a ser muerto. Yo no entiendo por qué muchos en el pueblo judío se sorprendieron de ver cómo pasaron las cosas con Jesús cuando ya todo estaba revelado en este libro. Ahora, asociado a el Mesías, vemos que, por ejemplo, en Zacarías capítulo 13, y si usted lo tiene ahí a la mano, acompáñeme. En Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice que aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, o sea, la descendencia del rey David, y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. ¿Cuál era la tarea y el papel principal o el rol principal que iba a cumplir el Mesías? Él iba a traer perdón para el pecado. Y los judíos estaban esperando, era un libertador político. Pero si Zacarías era claro, el propósito del Mesías, ¿cuál era? Salvar del pecado. Y cuando usted va a Zacarías capítulo 3, versículo 9, encontramos que dice así: porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, que era el sacerdote, sobre esta única piedra hay 7 ojos.
He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. ¿Y cuál era la inscripción? Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Dios estaba diciendo que iba a llegar un momento por medio de su Mesías, cuando se iba a cumplir la realidad de que un día Él se iba a parar en la ciudad y en un solo día iba a erradicar la iniquidad. Y no es difícil encontrar esa verdad en el libro de Zacarías. Y acompáñenme a Zacarías capítulo 14. Es algo futuro. Y miren lo que dice. Voy a leer desde el versículo 1. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos los despojos en medio de ti. ¿Qué hace un rey cuando entra a la ciudad después de una guerra? ¿Reparte qué? Reparte despojos. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, o sea, se dividirá de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y lo interesante es, ¿y cuándo se va a cumplir esto? Así como lo que vamos a leer en el capítulo 9 se cumplió literalmente, que hizo parte de su primera entrada triunfal. Así se va a cumplir la segunda parte que encontramos en el versículo 10 y como lo encontramos en Zacarías capítulo 14. Literalmente se va a cumplir toda la profecía de Dios. Pero no vamos a estar mirando a detalle toda la profecía de Zacarías. Vamos a estar revisando lo que tiene que ver con su primera entrada triunfal. Y vamos a ir a Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Vamos a leer nuestro pasaje. Y dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas por medio de tus profetas todavía hoy a la iglesia. Y te pido, Señor, que ilumines los ojos de nuestros entendimientos para que podamos comprender la gloriosa verdad de que nuestro Dios y Señor Jesucristo aún tiene un calendario por cumplir. Y que no solamente vivimos confiando en que lo que sucedió en la cruz fue realidad, sino que también tenemos la esperanza de que vendrás y harás justicia. Y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos cuando tú pongas todas las naciones delante de ti y se postren y te reconozcan como el único Dios verdadero. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esa enseñanza vamos a tener dos puntos. El primer punto tiene que ver con la primera entrada triunfal. Y el segundo punto tiene que ver con la segunda entrada triunfal. Eso lo encontramos en el versículo 9, primera entrada triunfal, y versículo 10, segunda entrada triunfal. Y cuando usted revisa un poco aquí el pasaje de Zacarías capítulo 9,
usted debe reconocer que de alguna manera es uno de los versículos más identificables o más conocidos del libro de Zacarías. Porque obviamente cuando usted llega a la mitad del versículo 9 dice, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde montado en un asno. Usted no piensa en Zacarías, ¿en quién piensa? En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, porque sabemos que ese evento sucedió realmente. Sabemos por la historia que Jesús un día como hoy, un domingo, un primer día de la semana, Él bajaba desde Betania, Él subía desde Betania hacia Jerusalén para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, Dios Padre lo había enviado a la tierra. El propósito era de morir. Pero en ese camino, Él fue reconocido, ovacionado, alabado como el rey de los judíos, como lo presenta el libro de Zacarías. Entonces, es uno de los pasajes más conocidos de Zacarías. Y la cuestión clave aquí del pasaje es cómo podía el pueblo de Israel identificar al rey. ¿Cómo identificas al rey? Y yo siempre recalco esta idea, y es que a nosotros se nos hace muy difícil entender lo que significaba vivir en tiempos del rey. Un rey no solamente tenía responsabilidades de administrar y gobernar el territorio, no solamente tenía la responsabilidad de velar por las fronteras de su territorio, sino que él era dueño de todo lo que había en el territorio. Dueño. Obviamente nosotros estamos rodeados y hemos crecido bajo la concepción de los derechos humanos y cada persona tiene unos derechos que nadie te puede quitar, entre comillas, y que la vida es un derecho. Pero en tiempos del rey, tu vida le pertenecía ¿a quién? Al rey. Y en ese contexto fue escrito la Biblia. Y la Biblia dice, Cristo es el rey. Y la intención de los autores bíblicos, la intención del Espíritu Santo era dejar claro que evidentemente el rey es dueño de tu vida, si no lo quieras aceptar. Así como es el dueño de la vida de todas las personas que viven en este mundo. Y Zacarías 9:9 quiere dejar claro cómo podrían los judíos reconocer a su rey. Y yo te dejo una pregunta. ¿Puedes tú identificar a tu rey? Interesantemente nosotros cuando pensamos en un rey, lo pensamos en términos de fuerza, riqueza, una persona bien puesta, bien vista, bien hablada. Y Zacarías, por voluntad del Espíritu Santo, nos muestra a un rey muy distinto. Porque dice que el rey viene justo, dotado de salvación y humilde. Humilde. No viene lleno de opulencia, sino humilde. Y no viene montado en un caballo ostentando poder, dominio, sino que viene montado en un pollino. Tú puedes montar mucho peso en un burrito y él te soporta el peso, pero no esperes que corra. No, eso lo hace un caballo que viene dotado para luchar y con velocidad y fuerza, hace mucha tarea, pero un burrito no va a hacer eso. Y el rey a quien Dios designó salvar venía humilde en un pollino. Y Dios ya había determinado que tenía que ser así. Cuando usted detalla a profundidad todavía más el pasaje de Zacarías, usted se quedará sorprendido, pero lo vamos a ver a la luz de Mateo. Entonces, ¿cómo te imaginas tú al Rey Salvador?
¿Se corresponde con el rey de la Escritura? No sea que nosotros de alguna manera terminemos buscando lo que estaban buscando también los judíos. Salvación política, conocimiento intelectual. Cuando usted va a Mateo capítulo 21, después del versículo 12, nos damos cuenta que los griegos estaban buscando al Mesías. ¿Qué estaban buscando en el Mesías? ¿Qué buscan los griegos? Conocimiento. Estaban buscando a ese nuevo maestro. ¿Qué estamos buscando tú y yo? ¿Cómo vas a identificar al rey? Obviamente tú y yo ya sabemos a la luz de la Escritura que ese rey cumplió esta promesa, esta profecía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy fácil identificarlo. Y nos proporciona un punto fijo para nuestra lectura. O sea, cuando tú y yo leemos Zacarías 9:9, nosotros decimos, sí, aquí está Jesús. Es obvio que aquí está Jesús. Pero no leemos el pasaje completo. A veces, por la manera como tú y yo tenemos de ver las cosas, nos pegamos de un punto y de ese punto quedamos aferrados y desconocemos el resto de lo que dice el pasaje. Y por eso es que yo quiero en esta mañana llevarlos a lo que dice el pasaje completo. ¿Qué hay del significado de Zacarías 9 en cuanto a la entrada triunfal? ¿Qué hay aquí? Bueno, no vamos a leer el contexto completo del capítulo 9, pero si usted le da una repasada al contexto del capítulo 9, los versículos 1 al 8 hablan de un juicio. Y Dios está directamente interesado en llamar a cada nación a cuentas. Ustedes ven que hoy por hoy las naciones hacen y deshacen, tienen intercambios económicos, entablan unas relaciones culturales y, de ser posible, contratan guerras. Porque muchas personas detrás de las guerras tienen muy buenos ingresos económicos. Pero muchas de las cosas que hacen los gobiernos y las naciones no se corresponden con la justicia que viene de parte de Dios, no se corresponde con el deber del gobierno. Dios ha dicho que Dios le ha entregado la espada y el poder para hacer justicia a los gobiernos, a los estados, y los gobiernos no hacen eso con el poder que Dios les ha dado. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que en el capítulo 9, versículos 1 al 8, Dios está allí emitiendo juicio contra naciones. Y de un momento a otro, Él empieza por los países o las naciones que están alrededor de Israel. Y cuando llega el versículo 9, nos damos cuenta que de un momento a otro, ya Dios no habla acerca de cómo va a hacer justicia ni juicio contra Israel, que también es una nación perversa, sino que cambia el discurso. ¿Sí? Y viene Dios hablando, y usted se da cuenta que aquí está el profeta hablando, a ti Hamad, a ti Tiro, a ti Ascalón, y de un momento a otro, versículo 9, dice, regocíjate, oh hija de Sión. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la justicia? Y de un momento a otro, Dios, que está hablando acerca de lo que Él va a hacer con cada nación, aparece otro sujeto. Dios hablando acerca de Él, un otro. He aquí tu rey viene a ti. Dios Padre hablando de que otro va a venir a salvar. Otro como Él tiene el poder de salvar. Otro como Él es humilde, justo, salvador. ¿Usted quiere enseñarle a algunas sectas acerca de que Dios Padre no es el mismo que Dios Hijo? Vaya a Zacarías 9:9 y le va a mostrar que Dios Padre está hablando acerca del Mesías y que ese Mesías tiene las características de alguien que es Dios. Entonces, hay un rey y ese rey es anunciado en tercera persona. Y ese rey hablará paz a las naciones. Eso lo encuentran ustedes en el versículo 10. Ese rey es un hombre, un ser humano.
pero un hombre estrechamente vinculado a Dios. Es enviado de Dios, es mensajero de Dios, tiene el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y cuando entonces usted y yo vamos a Juan capítulo 17, ese hombre enviado de Dios, vinculado directamente a Dios, dice, es mi Padre, yo soy su Hijo, y por favor le dice, devuélveme la gloria que tuve contigo desde antes. Es Dios, ese hombre es Dios. El Mesías es Dios. Y el libro de Zacarías da la clave para identificar al rey. En su contexto de todo el libro, este rey no puede ser más que aquel que vincula, cuya venida está prometida en el capítulo 3 y que se simboliza en la corona de Josué. Sacerdote, sumo sacerdote. ¿Cuál es la tarea de un sumo sacerdote? Intermediar. Un sacerdote es aquel que se pone en medio de dos partes para intermediar, para que dos partes lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo al que hay que llegar? Dios es totalmente santo, justo, puro, no perdona, no pasa por alto, más bien no pasa por alto la iniquidad, la injusticia, no la pasa por alto. Dios está de un lado, diciendo, soy santo. Por el otro lado estamos tú y yo. Y nuestra característica principal no es ser ni perfectos ni buenos, sino que como lo dice Romanos capítulo 3, somos muertos espiritualmente. Todo lo que hacemos está totalmente corrompido por el pecado. A ti no te interesa ni te interesaba buscar a Dios ni amar a Dios. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema y el dilema en que Dios es totalmente santo, tú y yo somos totalmente pecadores? Entra el sumo sacerdote, Cristo, a mediar entre Dios y los hombres. ¿Cómo lo hace? Ofreciendo un sacrificio por nuestros pecados. ¿Cómo tenía que ser el sacrificio? Perfecto. ¿Quién tenía que pagar por el pecado de los hombres? Hebreos capítulo 2 dice, tenía que ser un hombre igual que nosotros, pero tenía que ser igual de perfecto que Dios. Solución: Dios envía a su Hijo, quien es Dios, para morir por ti y por mí, para que al creer en su obra y en su sacrificio perfecto, podamos ser salvos de nuestros pecados. Esa es la labor de un sacerdote, mediar. Cristo es nuestro mediador. Y el propósito de Zacarías en el capítulo 3 era mostrar cómo se anticipaba en la corona que era presentada allí en la visión de Josué, como que alguien vendría a cumplir ese papel de sumo sacerdote. Y también lo encuentran en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 aparece como el siervo de Dios, el renuevo. Alguien que vendría con una nueva esperanza. Y la característica de esa esperanza, un rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Qué más hace un rey? Imparte justicia. ¿A quién escogió Dios para ser sumo sacerdote y rey? A su Hijo. Y es allí donde tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces, como hombres, nos encontramos o nos ponemos en una posición donde a veces nos sentimos que somos mediadores. Como que a veces nos sentimos con el privilegio de sentirnos como quienes gobernamos. Y se nos olvida que realmente hay uno que ha sido denominado Dios, Rey y sacerdote, y no nos corresponde a nosotros. A veces nos predicamos a nosotros en vez de predicar al Señor Jesucristo. Nuestra labor es realmente ser fieles a la hora de entregar un mensaje. No hables de ti, habla de ese mediador. No hables de ti que no has entrado a ningún lado, habla de Cristo que entró a Jerusalén, fue directo al templo y después de una semana fue a la cruz y le presentó un sacrificio perfecto al Padre para rescatar a todo aquel que estaba perdido. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Mire lo que dice el pasaje, Zacarías 9:9. ¿Qué nos presenta? Este rey pertenece a un lugar único, pertenece a un lugar particular. Usted no va a encontrar un rey que diga, yo soy el rey de... y deja el espacio en blanco. Todo rey es soberano en un territorio, en un lugar. Versículo 9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. ¿A dónde pertenece el rey del que estamos hablando? A Jerusalén. Gústele a quien le guste y enójese quien se quiera enojar de la posición teológica que quiera tener. La Escritura dice que el rey al que nosotros adoramos pertenece a una ciudad particular y esa ciudad tiene un nombre, hija de Sión, Jerusalén. ¿La encuentra usted en nuestro mapa geopolítico actual? Siempre ha estado ahí. Jerusalén siempre ha estado ahí. Y lo que Dios está profetizando por medio de Zacarías es que un día, se iba a adorar, se iba a reconocer a ese rey en esa ciudad. ¿Qué más dice el pasaje? Nos dice que ese rey tiene no solamente un territorio, sino que va a recibir algo en ese territorio, y es un reconocimiento. Regocíjate sobremanera, da voces de júbilo. Hay algo que pertenece a ese rey y solamente a ese rey: la alabanza, la adoración, el reconocimiento de que Él es Dios. Ahora, podemos empezar a identificar cómo tú y yo estamos vinculados a esa realidad. ¿Reconoces que hay un rey sobre tu vida? ¿Reconoces que ese rey merece toda y la única adoración que se puede dar a alguien? Es para meditar. ¿Cómo sabemos que nuestra adoración es solamente para Él? Adoración, entiéndase como reconocimiento y sometimiento. ¿Para quién vives? ¿A quién das las gracias por lo que tienes? Ahora, este rey no solamente está identificado con un lugar y va a recibir adoración en ese lugar, sino que además, cuando usted llega a la final del versículo 10, dice que su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Usted no sabía que en la actualidad un eslogan que utiliza un presidente en Israel es que él va a extender su territorio de mar a mar? En la actualidad ese es el eslogan que utiliza el presidente de Israel para justificar el por qué tiene que invadir Gaza. Ahora, la pregunta que yo le puedo hacer a ustedes: ¿quién dice Zacarías que va a extender su territorio de mar a mar? El Mesías, el Salvador, el Rey. Muchas personas descontextualizan, sacan de contexto la profecía bíblica. Muchas personas quieren hacer de la profecía bíblica algo que ellos puedan cumplir o hacer cumplir. Y lo que encontramos aquí solamente lo va a llevar a cumplimiento Dios, solamente Él. Ahora, no solamente nos identifica ese rey con un lugar, sino que nos muestra las características de ese rey. Acuérdense que estamos identificando o estamos mirando cómo podemos identificar al rey que Dios ha enviado. Y nos dice: he aquí tu rey viene a ti. Y ojo con esto, esto tiene implicaciones interesantes. ¿Quién viene a quién? ¿Tú vas al rey? No. El texto dice: el rey viene a ti. El rey iba a su ciudad. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1. A los suyos vino. Es que la Biblia se une y se conecta de una manera impresionante. El rey iba a su pueblo. Dice el pasaje: he aquí tu rey viene a ti. ¿Y cómo venía? Justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asna.
Este rey es único. Su justicia no tiene comparación. Es una justicia que no solamente se evalúa en términos de moralidad. Usted puede intentar decir, ay, el rey tal es muy justo, el gobernante tal es muy justo, el presidente tal es muy justo. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia de estos hombres, lo estamos hablando en términos de no es tan malo como otro. Pero aquí la idea de Zacarías, cuando dice, viene a ti justo, viene planteando la idea de que el estándar de moralidad de este rey es la santidad. Ahora, ¿tú puedes llegar a tener un estándar moral de 100% santo? Ese es el estándar de santidad de este rey. Nadie se compara a él. Él es justo y no hay otro como él. Pero no solamente nos muestra la justicia, también dice que está dotado de salvación. Dotado de salvación. Es decir, es el intermediario que proporciona la salvación de Dios. Y préstele mucha atención a esto. Usted puede ser una persona que predique el evangelio. Y usted, cuando predique el evangelio, extiende la salvación, pero usted no está proporcionándole salvación a nadie. Porque usted no la posee. Usted recibe la salvación para que sea salvo, pero usted no puede decir, te voy a dar de mi salvación para que tú también seas salvo. Por eso, la implicación importante de que tú y yo, como hombre, mujer, padre, madre, hijos, hermanos, oremos por la salvación de nuestros familiares porque por el hecho de que yo sea salvo, eso no significa que Jacobo vaya a ser salvo. La única forma en que una persona pueda llegar a ser salvo es porque Cristo provea de la salvación que Él da. Y aquí dice el pasaje que este rey venía dotado de salvación. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ese primer día de la semana, Él iba con un propósito. Y el propósito era salvar. 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 Ahora, justo, dotado de salvación, y después dice, y humilde. Humilde. Y ustedes saben que aquí hemos hablado mucho acerca de la humildad. ¿Cómo se ve la humildad? Es tan discreta que si usted intenta decir que es medio humilde, ya la perdió. Así de discreta es la humildad. Si yo le digo a usted un día, no hermano, tranquilo que yo soy muy humilde, ya la perdí, ¿sí o no? Ya. Jesús, ojo con esto, eso es tan interesante. Jesús era tan humilde que en él no se cumplía esa característica. Él sí podía decir, sean humildes como yo soy humilde. Y el poder decir él que él era humilde, era una demostración de su humildad. Porque era perfectamente moral, perfectamente santo. Y cuando él decía, sean como yo, era porque nos estaba mostrando el patrón a seguir. Totalmente humilde. A tal punto que cuando entra a Jerusalén y reconoce en la voz de toda la multitud que eres el rey, él no tiene problemas en entrar en un burrito. Un rey entrando en un burrito. Eso es una parodia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que el Salvador va a entrar en un animal que no ostenta poder? Así era su humildad, no necesitaba mostrar. Y aún así, cuando los fariseos le dijeron, danos una señal, él les dijo, tranquilos, solamente queda una señal para ustedes, la señal de Jonás. Espérense, voy a resucitar en gloria. Esa señal es suficiente. No tenía prisa. El único propósito de todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra fue mostrar que Él era el Mesías. Siendo el dueño de todas las cosas,
Su único interés en su ministerio fue decir, yo soy quien les va a salvar de sus pecados. Él pudo haber llegado aquí con toda la gloria y decir, póstrense. Y usted y yo tendríamos que habernos postrado, así no nos ofreciera la salvación. Pero el interés que él tenía era salvar. Así se veía reflejada su humildad. Y ese es el Dios que nos extiende a nosotros la invitación de aceptar ese mensaje, aceptar a Cristo, aceptar esa comunión, vivir como Él vivió, humilde. El pasaje nos dice, tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, y al final el versículo 10 dice, y hablará paz a las naciones. Paz a las naciones. ¿Cuál es su mensaje? Paz a las naciones. Aquí el término original en hebreo es shalom. Y la idea de shalom como paz no tiene que ver con que ya no hay conflicto o violencia, sino que tiene que ver con una idea de totalidad y de bienestar. De allí que muchos judíos se saludan shalom, o sea que estés muy bien, que no te falte nada. Trasciende a la idea de violencia y a la idea de que ya no hay guerra. Shalom tiene que ver con estar completamente tranquilos. ¿Y cuál es el mensaje del Mesías? Shalom. Su mensaje para las naciones es, yo les ofrezco total bienestar. En mí hay paz. En mí hay paz. Y cuando uno entiende ese mensaje, entonces ustedes reconocerán las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como qué, como el mundo la da. ¿Qué es lo que intenta dar el mundo? Ausencia de guerra. ¿Pero qué da Jesús? Bienestar. Total bienestar. Ese es su mensaje. Cuando el evangelio llega a nosotros, el buen mensaje de Dios es, ya estás tranquilo, porque no hay conflicto entre Dios y tú, porque ya estás a cuentas. Imagínense que le llega una carta y dice, usted tiene una deuda con la DIAN. ¿Cómo así? Y empieza el corazón a vibrar. Usted en los últimos 35 años de los 36 que ha vivido le debe en impuestos a la nación 500 billones de pesos correspondientes al aire que respira. Y usted dice, ¿yo con qué voy a pagar eso? Preséntese ante el juez. Y usted se presenta ante el juez y le dice al juez, hermano, la verdad es que usted sí debe esa plata. Y la única forma es de que o paga o la sentencia es la muerte. ¿Y cómo le queda ahí el corazón? No, pues ya, ¿cierto? Y ahí quedó. Pues si no tengo para pagar. Y de un momento a otro llega alguien y dice, yo pago esa deuda por ti. ¿Cómo queda tu corazón? Sientes paz. No tenías para pagar una deuda. Y Él llega con un mensaje. Si crees en mí, yo dejo tu deuda en paz. Y tu corazón delante del juez en paz. Ese es el mensaje. Y no vas a necesitar nada más. No vas a necesitar nada más. En Él estamos completos, seguros. En Él hay suficiencia para toda nuestra existencia. Entonces, vemos cómo podemos identificar al rey. Tiene un lugar y tiene unas características. Ahora acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25. Y ya leímos Mateo capítulo 25, no, 21. Y del versículo 1 al 11 encontramos cómo Mateo utiliza a Zacarías para evidenciar que aquella profecía que se había presentado 400 años antes en la persona de Cristo
en la persona de Jesús se estaba cumpliendo la llegada del rey, porque recuerden que uno de los mensajes de Zacarías es, hay un rey que viene. Y como Mateo tiene como propósito principal mostrar que Jesús es el rey, él va a utilizar la profecía de Zacarías para decir, vea lo que hay aquí. Y en un primer plano vemos el ministerio profético de Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solamente una persona podría cumplir los 3 roles del ministerio que Dios usa? Hay reyes, hay profetas y hay ¿qué? Sacerdotes. Usted se da cuenta que, por ejemplo, en el caso del rey David, él fue rey y fue profeta, pero nunca fue o cumplió un rol de sacerdocio. Usted se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de Samuel, Samuel funcionó como sacerdote y como profeta, pero nunca como ¿qué? Como rey. No. Dios había organizado muy bien todo el asunto de poder y gobierno dentro de Israel, de tal manera que la única persona que podía cumplir los 3 roles era el Mesías. ¿Y cómo empieza Mateo capítulo 21, versículo 1, 2 y 3? Mostrando que el Mesías incluso era ¿qué? Profeta. Adelántense, le dijo a 2 de sus discípulos, y en cierto lugar encontrarán ¿qué? Un pollino atado con su mamá asna. Si no han leído bien, lean bien, porque va a ser importante ese detalle. Y cuando alguien les diga, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Usted lo único que van a responder es, el Señor la necesita y luego te la trae. Tal cual como dijo Jesús que iba a pasar, sucedió. Sucedió. Ahora, en el Evangelio de Mateo encontramos algo que solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Jesús cabalgó sobre un pollino. ¿Hijo de qué? De una asna. Ojo, en Zacarías ustedes encuentran lo siguiente, dice así, yo lo leo para ustedes. Humilde montado en un asno. ¿Cuál es la característica del asno? Es un pollino, o sea, un asno todavía pequeñito, todavía necesitaba de algo, de su mamá al lado. Y dice, hijo de asna. Y hombre, uno podría decir, claro, evidente, todo hijo tiene una mamá. Es obvio. Entonces uno cuando lee Zacarías dice, sí, pues, un asno, hijo de asna, obvio. Pero cuando usted va a Mateo, usted dice, Dios cumple la profecía tal cual. Porque lo que estaba planteando Zacarías es que el Mesías iba a llegar no solamente en un asno, sino en un asno pequeño que necesitaba de su mamá al lado. Por favor, vaya conmigo allí a Mateo entonces. Y en Mateo capítulo 21 usted encuentra y dice así. Versículo 7. Y trajeron el asna y el ¿qué? Y el pollino. Trajeron 2 animales. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La pregunta es, ¿encima de quién se sentó? ¿De la mamá o del pollino? Pues todo el relato dice que fue sobre el pollino. Y entonces, ¿qué propósito tenía la exactitud de la profecía dada por Zacarías, cumplida en Mateo? Mostrar, como se los dije al principio, que cuando Dios utiliza a un profeta para enviar un mensaje, ese mensaje tenía la labor de modelar lo que iba a suceder en el futuro tal cual. Tal cual. A mí me sorprende cuando yo veo ese tipo de cosas en las Escrituras. Jesús no solamente iba a entrar a Jerusalén, ya eso era un milagro. No solamente iba a entrar a Jerusalén reconocido como rey, tal cual sucedió. No solamente iba a entrar a Jerusalén reconocido como rey montado en un asno, sino que el pasaje dice que incluso las características del asno, que iba a ser un pollino y que iba a necesitar a su mamá al lado, tal cual así sucedió. Préstele mucha atención a lo que voy a decir.
Dios se toma muy en serio la manera como presenta sus promesas y sus profecías. Porque tal cual como las dice, así de literal las cumple. Por eso en esta congregación, nosotros, cuando hablamos acerca de la manera como interpretamos la Escritura, nosotros la interpretamos de manera gramatical, literal e histórica. ¿Por qué? Porque la Biblia me da evidencia de que cuando Dios hablaba de una manera, de esa misma manera lo cumplía. Punto y se acabó. Sin cambiar, tergiversar, modificar, me parece que posiblemente puede ser mejor así, tiene una interpretación más abarcante. No. ¿Qué puede significar que un pollino va con su mamá? Pues que va con su mamá. Y Jesús se va a montar en el pollino tal cual, y así sucedió. Para que se cumpla la palabra dada por Dios al profeta Zacarías 9:9. Así vas a identificar al rey. Y así llegó el rey. No cambies al rey. Como vino, vino. Y murió como tenía que morir. Pero ojo con esto. Resucitó como había sido prometido. Y a menos de que tú no creas en ese rey como la Escritura dice que tienes que creer, no vas a ser salvo. Y para ti no va a haber salvación si no apelas a reconocer que en ti no hay nada bueno, porque la Biblia lo dice, porque el Dios lo decreta de esa manera, y que la única manera como podemos llegar a ser salvos es poniendo toda nuestra confianza en ese Rey Salvador. Ahora, allí mismo en Mateo capítulo 21, dice el versículo 9, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana ¿a quién? Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Usted se acuerda que me detuve un poco en la idea que tiene que ver con dotado de qué? De salvación. Eso está en Zacarías 9:9. Ahora, ¿qué están cantando las personas que están reconociendo la entrada de un rey? Que él llega ¿a qué? Dice, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Dios salva. ¿Cuál es la característica del Mesías de Zacarías? Viene dotado de salvación. ¿Qué fue lo que gritaron los hombres y las mujeres en Jerusalén cuando Jesús entraba? Sálvanos. ¿Para qué quieres a un Mesías? ¿Para qué quieres celebrar un día de Ramos? Para reconocer la salvación que trae Cristo. No puede ser para otra cosa. Él viene dotado de salvación. Él tiene el poder para salvar. Pero préstele mucha atención a esto. Porque aquí entonces vamos entrando a un terreno escabroso. Las mismas personas que dijeron, sálvanos, 7 días después dijeron, crucifícale. ¿Por qué dijeron crucifícale? ¿Por qué estaban pidiendo que crucificaran al Salvador? Porque ese no era el Salvador que ellos querían. Porque ellos no se veían identificados con esa idea de que el Salvador viene a perdonar mis pecados. No, yo tengo cosas más importantes. Yo tengo una deuda. Yo tengo un deseo de ser rico. Yo quiero tener esto y aquello. Yo quiero la vida para siempre. El cáliz del agua de la vida eterna. Ustedes no saben que en la época medieval, por eso fue que se mataron muchas personas de la civilización cristiana, buscando el agua de la eterna juventud. Cristo no vino para eso. Cristo vino para salvar. Y todavía hoy la salvación está extendida a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. O crees en nuestro Señor Jesucristo,
y nos arrodillamos delante de Él y confesamos nuestro pecado y le pedimos como aquel hombre incrédulo que le dijo, ayuda a mi incredulidad, o más temprano que tarde vamos a terminar diciendo, crucifícale. Así estemos en este lugar. ¿Cuántos de nosotros estaremos cantando verdades bíblicas sin comprenderlas o vivirlas? Era lo que estaba haciendo la multitud mientras Jesús entraba a Jerusalén. Hosana, hosana. No lo comprendían. Estaban cegados. No sabían para qué venía el Salvador, aunque estaba claro en el libro de Zacarías. El pueblo judío en tiempos de Jesús vio a Jesús, vieron las señales, muchos de ellos recibieron sanidad en sus cuerpos, fueron saciados de su hambre física, pero rechazaron al Mesías porque era humilde. Porque rechazaron la manera como Él ofrecía perdón para sus pecados. Ellos no rechazaron al hijo de David. De alguna manera, ellos rechazaron a Dios. A Dios. Ellos rechazaron la salvación. Y para nosotros todavía hay esperanza. Todavía contamos con tiempo, con vida. ¿Por qué presentamos esta invitación? ¿Por qué este momento particular de la reflexión? Porque la entrada triunfal que se celebró hace 2000 y puntica de años no terminó. Todavía falta parte del proceso de esa entrada triunfal. Y por eso nosotros llegamos al segundo punto de nuestra enseñanza. Esta sí es más corta. Y acompáñame allí en Zacarías capítulo 9, versículo 10. Y dice así. Mire lo que dice. He aquí el rey viene a ti, estoy en el 9, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y después dice, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Y el arco de guerra será destruido. ¿Usted cuándo ha visto que Dios destruyó el carro de Efraín? Que Dios destruyó el caballo de Jerusalén, que destruyó el arco. ¿Cuándo han visto ustedes eso? Eso no pasó en su primera venida, pero es una profecía y debemos entenderla como literalmente, porque lo primero ocurrió como literalmente, y eso no ha pasado. Ahora, aquí en el versículo 10 encontramos dos características del reino. El primero es que el reino no se caracteriza por herramientas de sangre. Y el segundo es que el reino es un reino que extenderá la paz por todo el mundo. Primera característica, el reino no se caracteriza por herramientas de sangre. Segundo, la paz se extenderá por todo el mundo. Usted lo ve allí. Destruiré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, el arco de guerra. ¿Por qué Dios va a destruir las armas del pueblo de Israel? Porque no las van a necesitar. Alguien más va a pelear por ellos. Pero después, cuando usted pasa a la segunda parte del versículo 10, dice que se va a encargar de hablar de paz a las naciones y esa paz va a inundar todo el mundo porque Él va a gobernar todo el mundo. Entonces vamos a mirar estas dos ideas. El reino de Cristo no se caracteriza por herramientas de sangre. Cuando usted va a Isaías capítulo 2, versículo 4, dice el texto: juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Cuando venga el Mesías por segunda vez, como ya lo vimos en Zacarías capítulo 14, y se pose sobre el monte de los olivos y haga juicio sobre las naciones, después del juicio
sobre las naciones, ya no va a haber guerra. Y entonces no vamos a necesitar armas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con las armas? ¿Qué vamos a hacer según Isaías con esas armas? Las vamos a transformar en herramientas, no para la guerra, sino ¿para qué? Para producir, hacer producir la tierra. Eso es como una restitución al plan original de Génesis capítulo 2. ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto del Edén? Para producir la tierra. Ahora, en Isaías capítulo 9, versículos 5 al 7, siguiendo la misma idea de qué es lo que va a hacer el Mesías cuando esté aquí en medio de nosotros, dice, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, ¿y qué más dice? Príncipe de paz. ¿Cuándo se cumplirá esa realidad en nuestra tierra? En su segunda entrada triunfal, que realmente podríamos decir que es como ¿el qué? El cumplimiento definitivo de su primera entrada triunfal. Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y ojo con esto, ¿cómo termina ahí el versículo? El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ojo con esto, esa cláusula es importante. ¿Quién ha afirmado esta profecía? Dios. ¿Quién se ha determinado a hacer cumplir esa profecía? Dios. ¿Sobre qué voluntad se va a cumplir esto? Sobre el celo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no cumple una sola palabra de lo que ha prometido, ese Dios ya no puede ser considerado un Dios de verdad. Por eso Él se tiene que determinar a cumplir todo lo que ha prometido. ¿Qué ha prometido? Va a llegar un día donde habrá paz. Por eso en esta iglesia, respetando a muchos hermanos que dicen ser de la postura amilenarista, nosotros no enseñamos que Dios, que Cristo hoy está gobernando de manera espiritual y que no va a haber un milenio. Porque esto necesariamente se tiene que cumplir en la tierra, un periodo donde la paz en medio de los hombres sea real. Porque así lo prometió y su celo, el celo de Dios, se ha comprometido a que un día Él lo tiene que cumplir. Y como ustedes se dan cuenta, Dios promete cuando Dios hace sus profecías, plantea sus profecías, las cumple tal cual. Hasta tal punto que fue estricto en hacer cabalgar al Mesías sobre un pollino al lado de su mamá burrita. Zacarías también dice que la paz se extenderá por todo el mundo, por todo el mundo. Y eso es algo que no vemos, no lo vemos. O sea, sabemos que eso está por cumplirse. Sabemos que Efesios capítulo 2, versículo 17 dice que Dios ha venido a traer paz a los de adentro, paz a los de afuera, que hay paz en medio de nosotros los que creemos en Jesús, pero la paz de la que me está hablando Isaías y Zacarías no solamente abarca esa paz que tenemos con Dios, sino que hay una paz en medio de la humanidad. Entonces sabemos que apunta hacia el futuro. Hoy no vemos esta realidad. Y esta parte de la entrada triunfal, cuando le digo esta parte es porque asumimos que el versículo 10 hace parte de la entrada triunfal futura. Y esa se ve planteada en Daniel capítulo 9, versículo 26. Yo no sé si usted ha leído Daniel. Vamos a pasar por allá cuando nos adentremos un poco en las 70 semanas de Daniel. Pero
cuando leemos Daniel capítulo 9, versículo 26, nos habla de que el Mesías iba a morir al finalizar la semana 69. Para la vista de todo el pueblo judío, y que ese Mesías como que no ganaría nada. La pregunta es, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿qué pasó aquí en la tierra? Pues parece que no pasó nada. Usted todavía sigue luchando con su pecado, todavía las naciones están en guerras unas con otras, ¿cierto? Para muchos la muerte de Cristo no significó nada. Es como si no hubiera valido nada, como si no hubiera alcanzado algo. Pero preste la atención a lo siguiente. Primero, todas las profecías sobre Jesús en cuanto a su primera venida se cumplieron al pie de la letra. 2, todo lo que no se cumplió en su primera venida tendrá su final cumplimiento en su segunda venida. ¿Ha leído Apocalipsis? ¿Ha leído Zacarías? Lea Daniel. Todas ellas hablan acerca de su segunda venida. Tercero, su segunda venida será de justicia y paz. Isaías 10:23. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor Dios de los ejércitos en medio de toda la tierra. Profecía de Isaías capítulo 10, versículo 23. Una destrucción completa. Ojo con esto. No dice el pasaje un juicio. No dice voy a llamar a unos para que nos pongamos a cuentas. El término hebreo aquí es destrucción. Eso se parece mucho a lo que se predica en Apocalipsis acerca de los 7 años de gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, eso parece que el planeta quedó devastado. Es necesario que el planeta sea devastado para que sobre ese planeta Dios, en la persona de Cristo, restaure otra vez este mundo. Ahora, Isaías 28:22 nos da la misma idea. Y ahora, no continúes como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. ¿Sabe qué pasar con este mundo? Este mundo Dios lo va a destruir. Y lo va a destruir 1 y 2 veces. De hecho, la segunda vez lo va a destruir para siempre. Para que no se deje engañar por la secta de la calentología. Es verdad que está haciendo más calor. Eso no quiere decir que el planeta haya entrado en consecuencias relacionadas con que el hombre hace que el planeta sea más caliente. De hecho, en la historia de la humanidad se han presentado periodos donde se ha dado mucho más calor que ahora. Y no tenía que ver con que los automóviles y los aviones y el spray que usted usa para los pies afectaban el calor. Eso tiene que ver con el dominio que ciertos poderes humanos plantean. Pero, ¿sabe quién va a destruir el planeta? Dios. Esto no es para que usted vaya a destruir árboles. Esto es para que usted esté confiado en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él un día va a destruir esto, lo que existe alrededor nuestro, pero por una razón particular. Porque Dios lo decretó. Dios lo decretó. Y Él dijo que lo iba a hacer porque es Dios. Y porque Él va a hacer que el pecado que incluso ha afectado la naturaleza sea exterminado. Ahora, no nos queda tiempo de leer todo Apocalipsis capítulo 19. Se lo dejo de tarea. Quiero terminar con lo siguiente. Hemos hablado hoy acerca de la consumación de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Que un día como hoy, hace mucho tiempo, se cumplió en la persona de Jesús entrando a Jerusalén. Pero que no termina allí, no termina allí. En el futuro, esa entrada triunfal va a ser ahora sí con poder y gloria, como lo leímos en Zacarías capítulo 14. Quise traer unas frases de hombres que han predicado acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, a Jerusalén. Por ejemplo, una conclusión de Martín Lutero
a partir de la entrada triunfal de Jesús. Él dice, fe es un asunto personal e individual entre cada individuo y Dios. Cuando hablamos de la entrada triunfal, estamos hablando de tu relación con Dios, si crees o no en ese Cristo Salvador. Es algo muy personal. Tú verás cómo vas a vivir delante de Dios. Es cómo tú te vas a enfrentar a esto. Cuando Juan Calvino habló acerca de la entrada triunfal, dijo, la providencia es el gobierno invisible de todas las cosas. Dios habló en Zacarías 9:9. Muchos años después, Dios hizo que la profecía de Zacarías se cumpliera tal cual. Eso tiene que ver con la providencia de Dios para determinar que todas las cosas pasen como Él lo ha determinado. Jonathan Edwards dijo, Dios es glorificado no solo por su gloria directa, o sea, no solo porque es Dios, sino también por su gloria reflejada, por lo que Él ha hecho. ¿Y de quién tiene que proceder esa gloria, esa alabanza? De aquellos que somos salvos. Charles Spurgeon dice, el amor de Cristo nos lleva a hacer cosas que no podríamos hacer sin Él y ser lo que no podríamos ser sin Él. O sea, en Cristo es que tú y yo podemos ser y hacer. En Cristo tú y yo podemos ser y hacer. Eso es posible porque Él entró a Jerusalén para morir. Pero también Él va a llegar a Jerusalén para reinar. Más nos vale que confiemos en Él para que podamos ser sus hijos y hacer lo que Él quiere que hagamos en esta vida y en la futura. John Piper dijo, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Se acuerdan de la pregunta que les estoy haciendo desde el principio? ¿Quién es el Cristo en quien tú confías? Más te vale que estés satisfecho con el Cristo y el Mesías que la Biblia enseña, aquel que salva. En Él hay satisfacción completa. Faltan dos. R.C. Sproul dijo, Dios no juega a los dados con el universo. Él lo gobierna con la misma precisión matemática con que gobierna los átomos. Definitivamente tú y yo estamos aquí. Tú que puedes ser considerado un cúmulo de átomos. Y Dios te puso aquí para que escucharas este mensaje. ¿Por qué? No sé. Más nos vale a nosotros estar a cuentas con Dios. Y John MacArthur dijo, la fe salvadora en Jesucristo siempre produce transformación en la vida de una persona. No digas que tú crees en el Jesús que entró triunfalmente en Jerusalén cuando tu vida no refleja sumisión a ese Salvador. La fe salvadora se evidencia en una transformación en tu vida personal. No celebres esta semana como lo celebra el mundo. Ay, sí, Jesús murió. Ay, sí, Jesús resucitó. Y eso no se refleja en su vida. La celebración de la muerte y resurrección de Cristo se tiene que evidenciar en la manera como tú y yo vivimos cada día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella, de pasta a pasta, nos enseña, nos muestra que tú estás al control de todas las cosas. Y te apersonaste de cada detalle en la vida de Jesús para que cada profecía que se había dado acerca de su primera venida, de cómo iba a vivir, de cómo iba a andar, de cómo iba a morir y resucitar se cumpliera. Permítenos, Señor, que nosotros podamos tener una fe genuina en ese Salvador, en el Salvador que tú has proporcionado para todo aquel que cree en ti. Y para que nosotros podamos vivir a la luz de la verdad, de que cada uno de nosotros entonces ha sido llamado para vivir en santidad y amor a tu nombre.
Y te pedimos, Señor, que nos permitas ver la celebración de esta semana, donde se recuerda la muerte y resurrección de Cristo, para verlo a la luz de Zacarías 9:9 y 10. Él vino, pero va a regresar. Y cuando regrese, su entrada va a ser una verdadera expectación. El mundo va a temblar. Por muchos días el mundo entero va a tener que contemplar el poder y la gloria del Rey. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos gozarnos y regocijarnos en su llegada, al ver el cumplimiento de tu promesa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.